Bueno, pues comenzamos. Por ahí alguien tiene problemas de conexión porque se va y aparece. Ojalá que se pueda restituir. Y mientras, cuéntenme, ¿tienen dudas referente a lo que vemos del México antiguo? Ya está ahorita ninguna prueba. Gracias. Por ahí, Baltasar, que no estuviste en la primera sesión, ¿alcanzaste a ver el video? Todavía no, maestro, pero ya hoy lo voy a ver. Ok, ¿sale? Acuérdense de que si se perdieron de algo, no lo entendieron y durante la clase no obtuvieron la oportunidad de expresar sus dudas o llegaron a faltar, pues también pueden checar el video. Que les repito, les invito a que, aunque tenemos ese recurso, no se queden con él solamente. Es necesaria su presencia aquí y constante para que puedan maximizar el aprovechamiento del taller, ¿vale? Así es que ahorita es momento de no bajar la guardia, echar toda la carne al asador. Bien, entonces, pues vamos a comenzar con lo que es la conquista de México, que sería el segundo momento de nuestra historia, y vamos viendo sus causas. Las causas las vamos a entender en dos dimensiones, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Mesoamérica. Aquí es importante pulir lo que es la parte de la simultaneidad, que eso a veces también llega a costar un poquito de trabajo, pero pues es necesario, ¿sale? Ahora, también recuerden y aprendan a diferenciar, aunque a veces eso no se ve mucho en los recursos que se tiene para estudiar, pero acuérdense que es muy diferente las causas que los antecedentes. Las causas estamos hablando de las condiciones que van a involucrar el desarrollo de un proceso histórico. Por ejemplo, en el caso de la conquista de México, del México prehispánico, del México antiguo, vamos a ver que como causa tenemos la competencia que diversos reinos europeos tienen en explorar nuevos territorios para conseguir materias primas que provenían de Asia y que en esa época eran un negociazo. Un antecedente de la conquista de México, por ejemplo, serían las exploraciones que el gobernador de Cuba mandó previo al inicio de la aventura de Hernán Cortés. ¿Sale? Entonces hay que empezar también a diferenciar esos aspectos. ¿Ok? Bien, ya entrados en esto, pues las causas de la conquista van a ser todos los cambios económicos surgidos por la toma de Constantinopla que van a llevar a cabo los turcos otomanos en 1453. Aquí me remito un poquito a ese suceso que va a marcar el fin de la Edad Media. El Imperio Bizantino o Romano de Oriente va a ser una entidad política que va a tener sus raíces en el Imperio Romano. En la última etapa de su historia, el Imperio Romano se divide en dos. La parte de Occidente va a decaer al final de la Edad Antigua y es lo que va a dar principio a la Europa feudal. Sin embargo, del lado oriental, en Bizancio, las cosas se van a mantener y todavía van a sobrevivir por unos 1000 años más. Constantinopla va a ser la puerta de entrada y los productos que venían de Oriente. La famosa ruta de la seda, que bueno, en Europa eran algo muy solicitado. ¿Sale? Entonces, esa ruta comercial se va a cortar con la conquista de esa ciudad y con el fin del Imperio Bizantino, que es el evento que muchos historiadores toman como el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Bueno, eso, como les comentaba, va a traer muchos cambios y uno de ellos va a ser la inquietud de los reinos europeos por buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Una de esas rutas, pues va a llevar a América, ¿sale? Acuérdense que en esta época no se tenía una idea del continente americano, a pesar de que hubieron expediciones previas, como la de los vikingos, que entre el año 700 y 1000 llegaron incluso hasta Canadá, pero bueno, América no figuraba en esos mapas. Esto va a ser posible, estas exploraciones geográficas van a ser posibles gracias al impacto intelectual que trajo consigo el Renacimiento. El Renacimiento va a ser un movimiento intelectual que se va a dar en Europa, que va a recuperar las raíces grecolatinas, pero también va a poner en el hombre como centro
del universo. O sea, toda preocupación intelectual va a situar al hombre en el centro, ya no a Dios como en la Edad Media. Y eso va a facilitar el desarrollo de nuevos conocimientos, entre ellos el inicio de la ciencia moderna. Así de impactante fue este movimiento cultural. Y obviamente eso llevó a un cambio de ver al mundo, de trascender ciertos miedos, que a su vez facilitó el desarrollo de expediciones geográficas. A los europeos les tenía pavor cruzar ciertos límites en el océano Atlántico, ¿no? Y bueno, ya con este cambio de mentalidad, además de implementar inventos como el astrolabio y la brújula, por ejemplo, que por cierto venían de Oriente, va a ser posible que lleguen hasta acá. Ahora, ya centrándonos en lo que hoy es España, justo a finales del siglo XV, los diferentes reinos cristianos que originalmente estaban situados en el norte de la península van a concluir un proceso de conquista de los territorios árabes de la península. Si no se sabían este chisme, se los cuento. Los árabes llegaron en el año 700 y pico, 714, a España y estuvieron ahí, bueno, ni siquiera era España, la península ibérica, más específico. Y estuvieron ahí un ratote. Pero en el siglo XV, bueno, conforme se fue dando la Edad Media, los diferentes reinos cristianos se fueron fusionando, se fueron aliando y paulatinamente estuvieron reduciendo el territorio musulmán en lo que hoy es la madre patria. Para el siglo XV, los dos reinos más poderosos, Castilla y Aragón, que habían aglutinado alrededor a los demás reinos cristianos de la península, se aliaron con el famoso enlace matrimonial de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y eso le va a dar fuerza suficiente a los cristianos para expulsar y conquistar el último reino árabe en España, que era la ciudad de Granada. Y eso los va a dejar con riquezas y con una posibilidad enorme de meterse a esta competencia por traer productos de Oriente, donde por cierto los portugueses ya tenían una cierta ventaja. Ellos fueron los que circunvalaron, por ejemplo, el Cabo de Buena Esperanza, ahí en el sur del continente negro, y llegaron hasta la India, y poco después hasta Japón. Entonces, ahí es cuando entra Cristóbal Colón, quien va a convencer a los reyes católicos para iniciar una serie de expediciones hacia Occidente. Lo que no contemplaba Colón es que en vez de llegar a China, como lo pretendía originalmente, pues dio pie a la formación de nuevos territorios, ¿sale? Así es que ahí ya entendemos cómo es que aparecen en el escenario americano los europeos, particularmente los españoles, ¿sale? Y mientras tanto, acá en lo que hoy es Mesoamérica, con la conquista que estaban organizando la Triple Alianza, no específicamente eran solamente los mexicas, eso es un mito, en realidad eran estas 3 ciudades, sí, dirigidas por Tenochtitlan, que van a empezar a sojuzgar a los demás señoríos y cacicazgos. Y eso va a generar relaciones de tributo, de sojuzgamiento, que aunque no van a ser parecidas a las que van a implementar los españoles cuando anden por acá, sí van a generar molestias. Así es que todos estos pueblos que se vieron sometidos por la Triple Alianza, en su momento van a ver con buenos ojos a Cortés, más allá de las profecías y esta cuestión del regreso de Quetzalcóatl, lo van a ver como un aliado, y eso es lo que va a permitir que al final el mal llamado Imperio Azteca llegue a caer. Ahora, aquí consideremos que México no existía, si es que no hay una conquista de México como tal. Eso es un mito. Son diferentes señoríos que tienen relaciones muy diversas. No hay una identidad nacional como tal. México no nace en estos momentos. Hay por ahí ciertos elementos que más adelante van a evolucionar en lo que es México, pero no existe como tal. México va a ser una construcción que se va a ir dando a lo largo del tiempo, incorporando diferentes elementos, no solamente el prehispánico, también el europeo, que ya aquí estamos viendo que también es bastante diverso. Por supuesto, tenemos que traer a colación la tercera raíz, los negritos cucurumbé, y bueno, todo eso ha hecho que, aunque a veces nos cueste reconocerlo, lo que es México sea muy diverso, sea muy plural. Pero ojo, México no nace sino hasta 1821 cuando concreta su independencia. Antes no. Entonces aquí rompemos mitos relacionados con la conquista en el que Malinche traicionó a la causa o
los tlaxcaltecas, vaya, esos cuentitos que desafortunadamente hemos llegado a escuchar por los medios de comunicación, por una errada interpretación histórica o incluso en la escuela, ¿no? Y que no hacen más que mantener ciertos traumas históricos que también nos impiden crecer como sociedad. ¿Sale? Tenemos ahí complejos muy, muy, muy canijos. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Gracias, Ángel. ¿Los demás? No, ninguna. Bueno, ya hablando de esas causas, ahora Nada, vamos... ninguna. Gracias. Vamos a ver los antecedentes. Ya les había hablado de lo que es la conquista azteca de Mesoamérica, que bueno, reitero, no es solamente Mesoamérica, perdón, no es solamente azteca, sino involucramos también a Tlacopan y a Texcoco. Nunca a veces en el examen la UNAM siga diciendo que es azteca, pero bueno, ustedes ya saben qué hubo. Tenemos también como acontecimientos relevantes la exploración y conquista que los españoles van a hacer de estas islas. Estas van a ser las primeras colonias españolas en América. Esto se va a dar entre 1492 y 1503. Y desde aquí se van a mandar expediciones a otras regiones, por ejemplo México. Ya entrando en ese punto, tenemos 3 expediciones que van a ser un antecedente de lo que va a ser la conquista. La primera de ellas es la de Francisco Hernández de Córdoba, que va a ir rolándola de lo que es Veracruz, y en Tabasco va a descender con su gente a buscar alimentos y agua, pero ahí digamos que eso no le gustó a los nativos de la zona, quienes los van a atacar y pues bueno, van a matar a varios, entre ellos a Francisco Hernández de Córdoba. Así es que moraleja, no hagan enojar a los tabasqueños. Más adelante el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, va a mandar otra expedición, esta vez comandada por Juan de Grijalva, que va a tener el mismo recorrido. Este señor va a descubrir el río que llevó su nombre, el río Grijalva. Miren, aquí está. Y por cuestiones de seguridad, no se baja de sus barquitos y se retacha a Cuba. El gobernador, que ya había escuchado algunos chismes, dichos, comentarios, que pues, en tierra firme había un imperio rebosante de riquezas, oro, plata y mujeres, esas 3 cosas les interesaban mucho a los españoles, va a mandar una tercera expedición, pero, reitero, siempre con cautela, todavía no se decide a conquistar. Y se la va a mandar, y se la va a encargar a Hernán Cortés, quien era su amigo. Que la historia de Cortés es padrísima, nos van a mandar unos documentales bien, bien padres, en donde explican qué onda con estos personajes. ¿Sale? Entonces, lo que va a suceder es que Cortés ya había pactado con sus hombres. Cabe señalar que las empresas de conquista no eran acciones formales de la corona española, digamos que eran concesiones. O sea, el rey, los reyes, en este caso los reyes católicos, sí daban el permiso, pero al final eran acciones organizadas por particulares. O sea, hagan de cuenta que gente que no tenía mucho futuro en España se organizaba, juntaban armas, caballos, barcos y se lanzaban a hacerle América. ¿Sale? Entonces, dependiendo de tu estatus social y lo que aportabas, era como te iba a ir. Habían gente que era tan pobre que nada más iba como simple soldado. Por ejemplo, el caso de Bernal Díaz del Castillo o de Gonzalo Guerrero, que también tiene una historia fascinante. Hay otros como de mediana categoría, por ejemplo, Hernán Cortés, que tuvieron chance de ir a una escuela. Él, antes de llegar a América, había estudiado Derecho en lo que es Extremadura, que eso es algo que le va a servir bastante en este periplo, y viene para acá y por lo tanto va a ocupar un puesto medio. Muy pocas personas de la élite van a tomar el riesgo de venir para acá. Eso nos lleva a entender qué sujetos son los que van a arribar a América, particularmente a la Nueva España, ¿sale? Esto también lo comento sin ánimo de prejuicio, porque también por ahí hay mucha gente que dice, ay, es que nos llegó lo más gacho de España. ¿En qué sentido? ¿Sale? Melissa, adelante.
Adelante, adelante. Sí, profe. Oiga, en el caso de, bueno, yo me creo que hace mucho había leído yo que en el caso de este Cristóbal, Cristóbal Colón, sí fue como tal financiado o sea, sí fue financiado su viaje por Fernando y por esta Isabel de Castilla. Ujú, Según ujú. esto, entonces, ¿esto sí fue cierto o no? Sí, pero remitiéndonos a lo que les comenté en la lámina anterior, esa riqueza salió de lo que los españoles obtuvieron de la conquista de Granada, o sea, sin que, y eso que los árabes no estaban en sus mejores momentos, en esa época, pero fue un capital suficiente que le va a permitir a los reyes decir, órale, nosotros te ponemos los barcos, no pusieron más, evidentemente, porque eran cautos con las inversiones, decían, no, pues es que nos va a llevar a territorios desconocidos y pues no vamos a poner toda la carne en el asador. No, te doy 3 carabelas, que en esa época no era gran cosa. Creo que era una expedición de no más de 300 hombres. Y pues vete a ver qué hay, ¿no? Así que vete a ver si hay tortillerías o algo así. Cuando vieron que había futuro, entonces sí, las otras expediciones ya involucraron más riquezas. Pero reitero, eso fue gracias a la conquista que Castilla y Aragón hizo de Granada y que eso además les va a permitir controlar una ruta comercial que conectaba a Italia con la península ibérica. O sea, estaban las condiciones. Eso es muy diferente a la idea romántica que por ahí también se proliferó de que la reina de Castilla le dio sus aretes y sus anillos y no sé cuántas gemas, y muy agradecido Hernán Cortés salió en expedición. No, tampoco es así. Es demasiado telenovelesco. ¿Sale? A manera de diversión, ahorita que acabe la clase, les voy a pasar un sketch. Hoy le llamarían ustedes stand-up, pero es un show de cómo a partir de la conquista de México se contaba en humores, una versión muy humorista del descubrimiento de América y la conquista de México. Es como de los 90, pero está bien padre. Dayana, sí, adelante. Bueno, sí, creo que también se dio, pero fue antes, no estoy muy segura, cuando fue lo de la expedición de Charles Darwin con su viaje de las especies. Creo que también se vio ese tipo de cruces, ¿no? ¿Quién, perdón? Es que no te O yo entendí. estoy con Darwin, Ah, no, Darwin fue del libro mucho de la evolución de las después. especies. Fue mucho Es que después. me confundí entonces. Sí, no, no te preocupes. Fue mucho después. Darwin es del siglo XIX. Nosotros estamos hablando de eventos que sucedieron 300 años antes. Acuérdense del por qué nosotros ponemos fechas, para ubicar un acontecimiento en un periodo temporal, no para andarlas recitando como si fueran el Padre Nuestro en pleno rosario. Esa es una muy mala manera de aprender historia. Sí, no, pero Darwin es mucho Es después. que esa era mi duda. Sí, porque no sabía si era antes o era después. Mucho, 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 mucho después. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí Cortés, volviendo a este punto. No, bueno, perdón, Melissa, no sé si pude responder bien tu pregunta. Ah, sí, muchas gracias, profesor. Nada. Entonces, bueno, ya sabiendo quiénes eran las personas que venían en la expedición y qué tipo de expedición era, para acabarle de pronto, imagínense que las expediciones de los conquistadores eran de estas rutas de microbuses. No sé si sepan cómo se maneja el sistema de transporte público mexicano. Que por cierto es estrambótico. No les explico así muy, muy brevemente. Resulta que en realidad los microbuseros o los dueños de los microbuses son particulares, pero el gobierno les da unas concesiones. O sea, les dicen, digamos, algunos reglamentos y cuánto deben de cobrar. Pero fuera de ello, la unidad, quien maneja la unidad y todo, pues es el particular. Ahora, pues bueno, ya hay empresas que supuestamente mejoran el servicio del transporte público. Digo supuestamente porque no sigue sin mejorar y es cada vez más caro. De cuenta que las expediciones eran similares. Un conjunto de personas que no tenían mucho futuro en España, bueno, en Castilla, Aragón, sus reinos, les dice a los reyes, me quiero venir a hacer la América, órale va, juntan sus recursos y se van. Si la expedición tiene éxito, pues
y ahí entra una lana de por medio para la corona. Y ellos, por supuesto, que reconocen la conquista y comienzan a dar dádivas. Pues si no, ya fueron, ¿sale? Entonces Cortés, con estos antecedentes, Cortés y sus hombres van a pactar, ya, desde antes de que salieran de Cuba, van a pactar que no van a ir en plan de exploración, como les dijo el gobernador, sino en ánimo de conquistar. Como que tenía esa corazonada Cortés, iba el todo por el todo. Entonces sus hombres estuvieron de acuerdo, por ahí anda un tal Bernal Díaz del Castillo, que después va a relatar esto, y pues que se arme, ¿no? Entonces la conquista de México Tenochtitlan, vamos a dividirla en dos fases. La primera de ellas va de 1519 a noviembre de 1519, más o menos, y va a consistir en esto, en que, bueno, Cortés va a recorrer la península de Yucatán. Ahí se va a encontrar con dos náufragos que fueron, pues, no sé si llamarlos prisioneros, cautivos de los mayas. Uno de ellos le va a encantar tanto la cultura que se va a casar incluso con una hija de un cacique maya y pues va a renunciar a su parte europea y se va a volver maya. Gonzalo Guerrero, les digo, es una historia fascinante. Él manda la goma a Cortés, pero Jerónimo de Aguilar, que era el otro cautivo, que había aprendido maya, fraile por cierto, él no está de acuerdo, no, ya no quiere seguir viviendo con Bomba, entonces se va a unir a Cortés y eso va a ser muy importante porque Cortés tiene un interlocutor. Cortés va a ser un líder inteligente que va a mostrar una combinación de audacia, mucho colmillo político, negociación y guerra, violencia. Va a ser muy inteligente en manejar esas tres cosas, ¿sale? Entonces, después de andar ahí rolándole en Yucatán, van a subir a Pejelandia, o sea, lo que hoy es Tabasco. Y ahí vamos a tener la primera batalla entre poblaciones nativas contra los europeos. Hernán Cortés va a aprovechar este enfrentamiento para hacer una demostración de su fuerza. Va a poner a pelear a los mastines que traía, eran perros muy grandes que servían y eran entrenados para la guerra. Los pocos cañones que tenían también los va a ocupar la caballería. En su vida los indígenas jamás habían visto caballos. Y bueno, por supuesto que también entra aquí la parte del metal. Aunque no son armas tan sofisticadas, el hecho de que fueran elementos desconocidos para los tabasqueños va a hacer que sencillamente se retiren. Y entonces pactan. Y uno de esos pactos va a conllevar a que, para que se fueran, estas personas van a regalar 20 esclavas, comida y algunas piezas de oro. Y entre esas mujeres estaba Malintzin, una persona que pertenecía a una etnia que se conoce como Popoluca, o sea, no era náhuatl, era Popoluca, y que ella venía de Veracruz hasta donde se sabe, y que desafortunadamente por cuestiones de su madrastra, me parece, va a ser hecha prisionera y la van a vender como esclava a estas personas que son de origen maya, y después estos mayas se la van a dar a Cortés. Malintzin, una mujer sumamente inteligente, es toda una sobreviviente también, que además tiene una capacidad impresionante para aprender idiomas. Y no solo eso, tenía una claridad política que wow, la verdad es una mujer admirable. Hay un documental muy bueno de la UNAM justo que habla sobre Malintzin y una serie que hace poco sacó el 11 que también está bien padre. Entonces ella, que por cierto va a ser amante de Cortés y también desafortunadamente pues sufrió varios actos de violencia, la van a casar como 3 veces, va a ser una pieza clave en la conquista porque no solamente va a traducir lo que otras personas van a decir. Esta mujer dominaba 5 idiomas y en poco tiempo también aprendió español. Sino también era una especie, reitero, como de asesora política. O sea, ella sabía cómo andaban tejidas las alianzas y también el nivel de descontento y de rechazo que tenía el Imperio Azteca. ¿Sale? Entonces eso le va a ayudar muchísimo a Cortés porque va a ser una guía. Malintzin le va a decir con quién sí, con quién no, cuándo ser violento, cuándo negociar y con quiénes. ¿Sale? Entonces eso es una ayuda enorme, es como si les llegara la guía resuelta de la UNAM, pero del examen de Davis. Pero no existen los milagros. Así es que bueno,
Después de eso, que va a ser fundamental, Cortés va a viajar al norte y va a fundar la Villa Rica de la Veracruz. ¿Sale? Aquí andamos viendo todo el recorrido que armó Cortés. En Veracruz va a fundar un ayuntamiento, que es la primera institución política fundada en la Nueva España. Esa vez llega a ser pregunta de examen. Y de este modo, de acuerdo con el derecho de la época, él se zafa de la autoridad del gobernador de Cuba. El ayuntamiento de Veracruz va a nombrar capitán general de la expedición a Cortés, y entonces eso lo hace ser la figura más importante de la campaña. Solo el rey de España tenía más poder que él. Les digo, muy inteligente, y esto lo hizo pues, porque el güey estudió Derecho. Posteriormente, van a comenzar a penetrar el Valle de México, van a bajar a Zempoala, que es una región que estuvo dominada por los aztecas y que la gente de ahí no estaba muy de acuerdo con ello, entonces se van a aliar. Una manera en cómo se firmaban las alianzas era que la hija del cacique se uniera con el conquistador. Así es que sí, el cacique de Zempoala va a entregar a su hija Hernán Cortés como mujer. Y posteriormente se van a ir hacia lo que es el Valle de México. Ya habían escuchado del Imperio Azteca. Van a de ahí irse a Tlaxcala, en donde primero van a tener un enfrentamiento militar y posteriormente van a aliarse. Así que tu enemigo es mi enemigo y eso nos hace amigos. Y eso va a ser algo paulatino con otras comunidades del Valle de México, ¿sale? Incluso hasta Texcoco se va a unir a Hernán Cortés. Ahí, poco después, haciendo caso de un rumor de que aparentemente los cholultecas se iban a escabechar a los españoles, los conquistadores van a atacar esa ciudad y la van a destruir a sangre y fuego, cuando ellos pues no estaban preparados para el asunto. Al enterarse Moctezuma II, que es el Tlatoani, bueno, el güey Tlatoani de los aztecas en ese momento, güey Tlatoani es algo así como portavoz, pero lo entendemos como si fuera un emperador. De hecho, se llega a ocupar así como el emperador Moctezuma, pero no era como tal. Moctezuma II ya tenía como 45 años de edad, o sea, estaba maduro. De chavo había sido un guerrero muy valeroso que participó en las campañas de conquista de Michoacán, que no pudieron. Los tarascos, que era la etnia que habitaba en la zona, pues fueron un hueso muy duro de roer para los aztecas. Y bueno, con el paso del tiempo se volvió señor de Tenochtitlan. Y ya para esas fechas, pues era una persona sumamente religiosa y supersticiosa. Entonces aquí es cuando en un primer momento pesan los presagios, estos muy famosos, que llegó a hervir el agua del lago, que nació un ave de 2 cabezas, que tembló, que se vio un eclipse. Muy interesantes y muy bonitos los presagios. Pero eso lo hace dudar. Uno de los aspectos más relevantes es que originalmente, y por desconocimiento de las cosas, pues a Cortés se le llegaba a confundir como si fuera un dios, Quetzalcóatl, ¿no? Acuérdense esta profecía muy famosa. Entonces eso le va a hacer perder tiempo y va a empezar a tomar mal la conquista. Piensen que Moctezuma, en vez de mandar al ejército azteca a detener a estos foráneos, lo que va a hacer primero es mandarle regalos. Oro, bueno, joyería, plumas preciosas, alimentos y mujeres. Eso, lejos de desalentar a los expedicionarios, lo que va a hacer es, no manchen, aquí sí está el billete, vámonos. Y pum, decidieron continuar avanzando. Posteriormente les manda chamanes, algo muy chistoso, pero recuerden, estamos en una época en donde digamos que la razón por ahí anda, pero todavía no enchufa completamente, ¿sale? Y al final, para quienes estén en la Ciudad de México, en el antiguo defectuoso, Cortés y Moctezuma se van a encontrar en lo que sería la esquina de Bellas Artes. ¿Cómo ven? Ahí se van a topar. De hecho, hay una placa en esa contraesquina. Luego los llevo ahí, luego les doy un tour histórico.
Entonces, a partir de ahí, prácticamente los europeos ya tienen el control de la ciudad y desconfiando que Moctezuma los mate de traición, lo van a encarcelar, prácticamente va a ser su prisionero. En esas andaba cuando el gobernador de Cuba apenas se entera que Cortés se lo hizo güey, y pues muy enojado porque era su amigo del alma, va a mandar a otro capitán llamado Pánfilo de Narváez a que lo traiga prisionero. Cortés, que pues bueno, está muy seguro de su posición, sabe que cuenta con el apoyo de miles de guerreros nativos y que prácticamente ya conquistó Tenochtitlan, va a dividir sus fuerzas en dos. Una parte se va a quedar con Pedro de Alvarado en la ciudad y la otra se va a salir a pelear en contra de Pánfilo de Narváez. Si es que Pánfilo de Narváez se llega a encontrar con Cortés, pero va a ser derrotado, de hecho va a ser herido, le van a sacar un ojo, ya no me sé el chisme si se murió o no, pero sus tropas se van a integrar a las de Hernán Cortés. Mientras tanto, y aquí entra el meme en alusión, Pedro de Alvarado recibe la notificación de los aztecas de que vienen a armar un guateque en el Templo Mayor. Y Pedro lo ve como si fuera una amenaza de rebelión. Así es que reúne a sus tropas, los encapsulan, como el bloque anarquista de la manifestación de ayer, y los revienta. Bueno, aquí no hicieron eso. Creo que hasta donde sean los anarquistas no los reventaron. ¿Sale? Y eso va a causar que entremos a la tercera etapa de la conquista. Esto va a causar que los aztecas se enojen, que lo tomaran como una acción vil. ¿Sale? Y comiencen a hostigar a los españoles en el palacio en donde están hospedados. La gente no se va a contentar en pintar las paredes del templo. Maldito europeo opresor. No, van a llegar y con todo, a lanzarles piedras, flechas. Eso va a poner a los españoles en una situación muy angustiante. Cortés regresa, se integra al grupo que estaba encerrado en el templo y pues se saca de onda y dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicieron? Va por ahí, Dayana, va por ahí. Algunos se le empiezan a llamar la noche de la victoria, otros le llaman la batalla de la noche triste. Emiliano, claro, adelante. ¿Y qué pasa con Moctezuma? ¡Ay, eso, vamos! vamos! ¿Lo liberaron? ¿Se escapó? ¿Cómo? Ahí sucede algo que ni las crónicas ni los estudios posteriores se ponen de acuerdo. Es un misterio no resuelto. Pues bueno, al ver la situación tan difícil, los españoles ocupan a Moctezuma II como una figura que, pues de alguna manera intenta alivianar a la gente. Y aquí es en donde no se ponen de acuerdo, porque hay crónicas que hablan que al momento, sobre todo Hernán Díaz del Castillo, que era español, él llega a relatar en La Ver Historia de la Conquista de la Nueva España, que al momento de que sube a la cima del edificio para hablar con la gente, la banda se súper encanijó y lo mató a pedradas. Exactamente, Diana. Hay otros que ven que aunque la gente al no hacerle caso a Moctezuma, los españoles sencillamente ya no lo ven como alguien importante, entonces se lo echan. Y hay algunos más, esto es dentro de lo más actual, aunque todavía no está 100% verificado, que Moctezuma en náhuatl, en vez de decirles que se calmaran, en náhuatl más bien los alentaba a que continuaran atacando, aunque eso involucraba que resultara herido. Y por otra parte, al ver los europeos que Moctezuma ya no tiene ninguna importancia, ningún valor, lo van a terminar rematando. Entonces, hay todavía poca claridad en cuanto al destino de Moctezuma. Lo que se sabe es que lo mataron, fue una pedrada. Digo, aquí pues, falta un montón de estudios, ¿no? Para verificar, les digo. Aquí es como muy chasay el asunto. Pero el punto es de que se murieron, la gente no se calmó, siguió atacando. A la muerte de Moctezuma sube como emperador
Cuitláhuac, bueno, Huitlatuani. Así es que el Metro de la Ciudad de México ya les está dando respuestas del examen. Y al ver que la situación era insostenible, Cortés determina escapar de noche. Pero es muy difícil que 500 hombres armados de metal, cargando el oro, y además acompañados de como 100,000 aliados, también cargados en riquezas, pues puedan salirse de la ciudad de una forma discreta. Entonces no faltó la doñita que a las 2 de la madrugada estén, sí, va por ahí Diana, lavando. Entonces, al notar que los españoles están huyendo, justo por las inmediaciones en donde ayer las feministas se encontraron para iniciar la marcha, no muy lejos del Monumento de la Revolución, en una calle que se llama Puente de Alvarado, que está muy, muy cerca de ahí, pues esta doñita va a gritar: ¡se escapan los españoles! ¡Se escapan los españoles! Y eso va a poner en alerta a toda la ciudad. Acuérdense que estamos en un lugar en donde todos los varones tienen una formación militar, o sea, saben ocupar un arco, una flecha, una macahuitl, y en friega van con sus canoas, como lo maneja la imagen, a rodearlos y a combatirlos, ¿sale? Entonces, va a ser una masacre que dicen por ahí que Cortés apenas si logra escapar. Y que cuando llegó a Popotla, que es un lugar que está más o menos por Azcapotzalco, de hecho por ahí hay una estación de metro también, no muy lejos, pues dice que se puso a llorar sobre un árbol. Y por ese motivo, esta batalla quedó como la batalla de la Noche Triste, aunque algunos grupos ultranacionalistas, de esos que se creen descendientes de Moctezuma, y que incluso están de acuerdo en que volvamos a los taparrabos y a sacrificar corazones, hay banditas así de extremista en eso, ¿eh? O sea, el fundamentalismo se lo encuentran en todos lados, ¿eh? Llaman a este evento la Batalla de la Noche de la Victoria. Por cierto, el C 2021, quién sabe cómo vayan a hacer los festejos por andar ahí en Tenochtitlan, por la fundación de Tenochtitlan, que no fue en 1521. ¿Sale? Y sopas de perico. Imagínense, ¿no? Los españoles ahí, jolines, que me han dado pasta por el culo. Estoy muy triste. Si hubieran redes sociales en Facebook. Si Cuitláhuac y Cuauhtémoc hubieran visto esa publicación, seguro le hubieran puesto en corazón. Ya imagino, por ejemplo, al rey Carlos V, que era quien gobernaba en España en esa época. Jolines, ¿todo bien, tío? Y a Cortés respondiendo: inbox. ¿Sale? Entonces, un chascarrillo para aliviar el asunto. Cortés huye, en Otumba va a ser alcanzado por otro ejército azteca, el cual va a poder vencer porque matan al líder del ejército azteca, y eso le va a permitir refugiarse en Tlaxcala. Sin embargo, aquí un factor muy importante de la conquista van a ser las enfermedades, sobre todo la viruela, que va a causar muchos estragos entre los habitantes de Tenochtitlan. Los nativos la conocían como Cocolotzin. Y pues eso va a menguar posteriormente la resistencia de los aztecas. Cortés se da cuenta del error, va a traer madera de los bosques inmediatos a Tlaxcala, que bueno, es muy boscoso también, y sí existe, y con ellos va a construir embarcaciones más pequeñas que van a ser conocidos como bergantines, los cuales los van a ser botados en los lagos del Valle de México, y con ellos va a hostigar por agua a México Tenochtitlan. Mientras tanto, una parte de su ejército por tierra va a cercar la ciudad, haciendo que los pueblos de la zona sean aniquilados o se alíen a los españoles. O sea, van a haber poblaciones como, por ejemplo, Xochimilco, que los van a combatir un día y después los van a apoyar, y así se la van a traer. Van a haber otros que pues, van a aprovechar la situación para agandallarse a los aztecas. En fin, pobres aztecas, se quedan solos. No sé, yo nunca entendí el origen de ese meme. Me parece divertido. No sé si porque sea chiquito. La verdad, no lo sé. El punto es de que después de 3 meses, los aztecas van a perder la ciudad y México Tenochtitlan va a caer el 13 de agosto de 1521. O sea, también, este 21 está
lleno de conmemoraciones históricas. Es algo interesante. Tenemos la caída de México Tenochtitlan, para algunos pro-indigenistas, la fundación de México Tenochtitlan, tenemos la consumación de la independencia. El 21 es un año muy apremiante en cuanto a conmemoraciones históricas. ¿Sale? Bueno, de esa manera concluye la conquista militar de México Tenochtitlan. Ahora, esto no quiere decir que el resto de las comunidades capital Mesoamérica en automático van a ser vencidos. Esto es solo, digamos, una probadita. El proceso de conquista va a ir tardando y se va a extender incluso hasta una buena parte de la etapa colonial. ¿No tengo aquí gente del norte? Jael, ¿de dónde eres? Jael. ¿Dónde queda Ciudad Valles? Soy de Ciudad Valle, ¿Por dónde queda? San Luis, ¿San Luis Potosí? en Luis Potosí. Ok, por ejemplo, San Luis Potosí va a ser un estado que va a tardar mucho en ser conquistado, integrado a la Nueva España, sobre todo por la resistencia de los pueblos de la zona. Ahí andan los huastecos, que no eran cualquier cosa tampoco, y también eran muy, muy fieros para los combates. Y el hecho de que fueran nómadas en algunos casos, no los huastecos, sino otros pueblos, pues va a ser todavía más difícil que los venzan. Emiliano, ¿eres de aquí de la ciudad? Gracias, Jael. Sí, profe. Emiliana, ¿de dónde eres? De la Ciudad de México, ¿De la Ciudad de México? Ok. del sur. Muy bien, muy bien. Ángel. ¿De dónde eres, Ángel? Del estado de Oaxaca, maestro. Órale, Oaxaca, ¿de qué parte? La sierra. Wow. Bueno, también Oaxaca fue un territorio que les costó mucho a los españoles conquistar. ¿Qué comunidades andan por ahí, por donde vives? Porque además Oaxaca es diverso. Pues, digamos Ajá. que la más famosa es Santa Catarina Juquila. Está cerca de Juquila. Hay una virgen por ahí, ¿no? Que es un lugar de peregrinación. Sí. Ok, bueno, imagínate. Ahí, ¿quiénes andaban? Mixtecas, zapotecas, mijes, que Oaxaca es, pero diversa, hay un montón de comunidades ahí. Todas muy diferentes. Triquis. ¿Quiénes andaban por ahí, Ángel? Pues hay un chingo, es que haz de cuenta que como se fueron, por ejemplo, las lenguas se fueron distribuyendo un poco y Ajá, fueron cambiando de nombre. órale. Por ejemplo, de Juquila, Ujú. tiene un dialecto que se llama el chatino. Chatino, Ujú. ok. Bien, hombre, pues, qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio que vivas por ahí. O sea que tanto Jael como Ángel, si llegan a quedar en la UNAM, seguro se vienen a vivir por acá. Bueno, pues imagínense, esa diversidad en algunos lugares va a dar pie a que la resistencia en contra de los españoles sea más feroz. Les comentaba ayer que veíamos Heridoamérica, que hubieron etnias como los yaquis, como los tarahumaras, que bueno, se conocen como raramuris, los mayos, los pimas, que nunca fueron vencidos por los españoles. Los españoles tuvieron que negociar con ellos para que pues, se alivianaran. Otro tanto sucede con los apaches, por ejemplo. A diferencia de lo que se piensa, no son estadounidenses, son mexicanos. Ellos son originarios de Coahuila, en Nuevo León.
¿Qué más tenemos por ahí? Por ejemplo, en el sur hubo una ciudad maya, no me acuerdo bien cómo se llama, que fue la última ciudad maya libre que cayó hasta 1649. O sea, 128 años después de México Tenochtitlan. Entonces, es interesante recuperar la historia de esas etnias y no ver este proceso como algo rápido, ¿no? De ya, se cayeron los aztecas y en automático todos los demás. No, o sea, esto involucró tiempo, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí con lo que es la conquista militar? No, profe, No, profe. todo bien. Bien, ahora vamos con la conquista espiritual. Para los españoles era muy importante evangelizar estos terruños. Cuando hablamos de conquista espiritual, estamos haciendo referencia al proceso de cristianización de la población indígena americana en el siglo XVI. Y bueno, a diferencia de los ingleses, de los franceses, de los holandeses, de cualquier otro pueblo europeo, incluso de los portugueses, que vinieron para acá y que les valió un cacahuate evangelizarlos, a los españoles sí. Hay varios motivos para ello. Jurídicamente, el hecho de que se cristianizara las comunidades los reconocía como súbditos de la corona y eso los hacía tener algunos derechos. No quiere decir que estuvieran en la gloria, pero por ejemplo los indígenas estaban un poquito mejor que los esclavos africanos. Digo un poquito mejor porque no estaban exentos de todos estos mecanismos de explotación y sometimiento, ¿no? Digo, por algo, algunos siglos después se estalló la independencia de la Nueva España y los indígenas pues fueron un grupo muy relevante en ese proceso y la apoyaron mucho. Pero el hecho de que fueran súbditos también nos obligaba a pagar impuestos. Además de eso, el que hubieran más feligreses implicaba mayores entradas económicas a la Iglesia Católica. También la religión va a ser utilizada para fomentar y consolidar este nuevo orden. Si hay un solo Dios en la tierra, si hay un solo Dios en el cielo, debe de haber un solo rey en la tierra, entonces, hazle caso al rey de España. Muestra la obediencia. Y hay una cuestión también moral. Los españoles se consideran como el pueblo más católico de Europa. Bueno, más cristiano, según sus palabras. Y esto involucraba a que se tomaran en serio algunas cosas que venían en la Biblia. Una de ellas era una profecía del Apocalipsis, en donde decía que si la palabra de Dios se conocía por los cuatro costados, en las cuatro direcciones del mundo, eso conllevaba que Jesucristo iba a regresar. Y como ellos querían que Jesucristo regresara, por eso le echaban ganitas a la evangelización, lo veían como una cuestión moral. ¿Sale? Entonces los que se van a encargar de hacer esto van a ser primeramente 4 órdenes religiosas que van a ir llegando de poco en poco. Los primeros en llegar van a ser los franciscanos. De hecho, ellos son los que van a dar la primera misa en territorio mexicano, bueno, en lo que hoy es México. Eso fue en 1520, me parece. Y ellos, por ejemplo, se van a dedicar a evangelizar a los indígenas a partir del estudio de su cultura y de su lengua. Por eso tenemos a gente como Bernardino de Sahagún, que va a plantear el estudio de la cultura nativa, pero para posteriormente entender mejor cómo evangelizarlo. Y gracias a Sahagún y a otros frailes que hicieron sus crónicas, es como conocemos un poquito más de los pueblos prehispánicos, aunque hay que tomar en cuenta la perspectiva del autor de la crónica. No es la misma mentalidad de un fraile europeo, cristiano, que tiene una forma de ver el mundo muy específica a lo de los indígenas. Por eso la dificultad de estudiar a estos pueblos sin textos y sin historia. Las fuentes hay que analizarlas un poquito más y hay que diversificarlas. ¿Sale? Después de los franciscanos, que por cierto de entre sus filas sale el primer arzobispo de México, Juan de Zumárraga, posteriormente van a llegar los dominicos. Ellos también van a escribir crónicas, relaciones, se van a encargar de evangelizar el sur, zonas como Yucatán, por ejemplo. Tanto franciscanos como dominicos, pero más los dominicos,
van a enfocarse en la defensa de los pueblos indígenas en contra de los conquistadores. Y ahí tenemos el caso de Bartolomé de las Casas, es este señor que aquí anda escribiendo. ¿Y qué más? Bueno, a esta orden se le encarga la Inquisición novohispana. Luego tenemos a los agustinos, que va a ser la tercera orden en llegar a la colonia. Ellos van a evangelizar la parte del occidente del país y algunas zonas de Puebla y Michoacán. La gente que viene de afuera, ¿conoce quién evangelizó el lugar en donde viven? Eso lo ven mucho con las iglesias y con los santos que adoran, y por supuesto con la vestimenta. Si el santito de la iglesia de su comunidad tiene esta indumentaria, pues ¿qué creen? Fueron los franciscanos. Por ejemplo, acá en Sochi, la parroquia que ahora ya fue elevada a catedral, está consagrada a San Bernardino de Siena, y San Bernardino de Siena fue un fraile franciscano. Entonces los franciscanos anduvieron acá en Sochi y fundaron ese convento, en esa parroquia convento. ¿Sale? Otro tanto sucede con la iglesia Juan Bautista en Coyoacán. De hecho, esa iglesia está bien bonita porque en los laterales del edificio cuentan la historia de la orden franciscana desde su fundación por San Francisco de Asís hasta la llegada a América. Está bien padre eso. Sí, Emiliano. A esa iglesia que dice de San Bernardino, es que también soy de Xochimilco, nos dijo el padre de ahí, a mí alguna vez, que Emiliano Zapata quemó 2 veces esa iglesia. Ah, O sea, esa no me la fue a sabía. incendiarla. O sea, la puerta dice que siempre ha sido la misma y que la misma puerta la fue a incendiar Emiliano Zapata 2 veces. Sí, sí sabía que Emiliano anduvo aquí en Xochimilco. De hecho, aquí se encontró con Pancho Villa y armaron una alianza. Pero de eso a que quemaran la iglesia, no, ¿eh? ¿De qué parte de Xochitl eres, Sí, Emiliano? bueno, sí, el padre. Soy de Bacriptus, o sea, de la cebada, no sé qué es Ah, la ok, sí, cebada, sí, sí, lo conozco. de ahí. Ah, ok. Bueno, yo ando en Rinconada del Sur. Desde ahí ando conectado, paisano. Vale, Cerca vale, muy de la bien. estación del tren ligero Huichapan. Ay, qué bonito. Qué bonito es encontrarse con alguien de su misma tierra. Qué bien, qué bien. Rubí también es de Xochimilco. Este grupo ya me cayó mejor. ¿Sale? Pero bueno, eso lo pueden hacer a partir de la iconografía, para que vean que la historia tiene otros recursos para hacerla más interesante. ¿Sale? Les hablaba de los agustinos. Y por último, los jesuitas. Los jesuitas van a ser los últimos en llegar de esta primera oleada. Después pues se van a dejar venir más órdenes, que mercedarios, que betlemenitas, benitos, un montón. La Iglesia Católica tiene un montón de órdenes religiosos, pero estas son las 4 más importantes que jugaron un papel relevante en la evangelización. En el caso de los jesuitas, pues se van a ir al norte, a donde nadie quería ir, porque ahí la banda se ponía bien pesada y naranjas dulces con evangelizar. Corrían a los curas a flechazos. Eran indios indómitos, así se les llamaba. Y además de irse al norte, gracias a ellos tenemos poblaciones que son hoy ciudades muy importantes. Por ejemplo, Los Ángeles tiene su origen en un asentamiento fundado por los jesuitas. San Diego me parece que también, San Francisco, que es lo más famoso. En el Álamo, en Texas, también fueron por estos cuates. En fin, gracias a los jesuitas es que se pudo tener una mayor presencia en el norte. Pero les digo, no les fue sencillo. Vieron un montón de clérigos que fueron ajusticiados por los indígenas. Y por último, bueno, además de eso, se van a encargar de la educación. Recomendación cultural para este fin de semana, si tienen chance. Hay una película que me llama mucho porque critica esta parte de civilizatoria de la conquista. Todavía hay muchas personas que hablan de, es que gracias a los españoles nosotros dejamos de ser salvajes y ta, 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 ta. Les digo, hay eventos que generan traumas históricos muy cañones, pero hay cintas que nos dan una visión muy interesante y que vale la pena verlas. Una de ellas, que es la que les voy a recomendar, está bien chida porque va a
a ver que pues, los religiosos fueron bien gandallas también. Bueno, en otro sentido, ¿sale? Les recomiendo la otra conquista, que recupera la perspectiva de los aztecas. ¿Sale? Está muy buena y también creo que tuvo algunos inconvenientes. Nuevo Mundo. No, Nuevo Mundo no. Ay, es que hay otra peli, creo que se llama. Déjenme la busco, que estuvo vetada en los 70s. Si quieren ver la conquista en otros contextos, véanse La Misión con Robert De Niro. Esta trata pero sobre la conquista de Brasil. Está bien padre. Al final de la peli los va a hacer llorar. Si quieren ver qué onda con el descubrimiento de América, está un peliculón de Ridley Scott. Ridley Scott es un director muy bueno. Él hizo Gladiador, por ejemplo, Éxodo, y se llama La Conquista del Paraíso. Por cierto, la banda sonora está muy, muy, muy chida. Bueno, estoy oyendo también de Camino hacia el Dorado. Heréndida, la Indomable, que habla sobre una leyenda purépecha en la que una chica se va a enfrentar a los españoles. Esa no la he visto completa, ¿eh? La voy a buscar. Dice que también está bien buena. De hecho, la que les comento... ¿Cómo dice que se llamaba la película? ¿Cuál de todas? ¿La de la chica? La que mencionó antes del... No, la que mencionó antes del Dorado. El Dorado. Ahorita les digo... Es que tenía mi lista, pero ya la... Aquí está. Creo que era algo así como del paraíso. Ah, La Conquista del Paraíso. Es que está muy buena. Sí, está muy buena y hasta la banda sonora es famosona. Si les gusta la música New Age y la World y el Chill Out y todo eso, el compositor de la banda sonora de La Conquista del Paraíso es muy famoso en ese rubro musical. Se llama Ennio Morricone. No recuerdo si es griego o italiano. Pero es muy buena la banda sonora. A mí me gusta muchísimo. Soy fan de los soundtracks. Y es así. Te, te china la piel y la... Digamos que el tema principal, que es el que ocupas mucho para también promocionar las películas, es muy, 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 muy afamado. Y esa peli trata sobre la primera colonia española en América, que está en la isla de Guaraní. Sí, está padre. Algunos dicen que está lenta, pero no, fíjense. No, 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 no. Y la que les digo del Nuevo Mundo, fue censurada porque, la tengo en DVD por cierto, porque muestran también a la Iglesia Católica de una perspectiva pues no civilizada. O sea, siempre ponen cuando hablamos de conquista a la Iglesia como una institución que cuidaba a los indios, que era bien buena onda y no sé qué tanto. Y en esta no, de hecho se aventuran a decir que la Virgen de Guadalupe es un engaño, por eso fue censurada. La que les digo la hicieron en 1976. Está interesante. Yo la tengo en DVD. Y en su momento, reitero, fue censurada. Entonces, igual si pueden buscar adelante, solo que no la confundan con la del 2005. Yo no sabía que había otra que así se llamaba en 2005. Hay varias referencias desde el cine para entrarle a este punto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí, Emiliano? Y de todos ellos, ¿quiénes fueron más
más violentos o algo así al agilizar. Híjole, tendríamos que situarlos en la época. Porque, por ejemplo, los franciscanos en su momento fueron los que organizaban los primeros autos de fe. Los autos de fe eran el acto en el que quemaban a los herejes. Y los indígenas, al no conocer la palabra de Dios, no eran propiamente herejes. Eran infieles, que es diferente. Es que ahí hay un rollo muy, muy cañón con el derecho canónico, que es el derecho que maneja la Iglesia Católica. El punto es de que, por ejemplo, los franciscanos, sin haber concretado la evangelización de estas personas, las acusaron de idolatría y las quemaron. Creo que ahí, entre la gente que quemaron, había un nieto de Netzahualcóyotl. Sí estuvo muy manchado. Y la Inquisición todavía no se había fundado. Luego tenemos el auto de fe en Mani. Mani es una población de Yucatán, en donde los dominicos, por ejemplo, juntaron un montón de códices y los quemaron. Entonces sí, la evangelización no siempre fue por medios pacíficos, se ocupó el miedo, se ocupó la coerción, e incluso, por ejemplo, a mí me parece algo un tanto terrible, pero bueno, la época, creo que fue en Tlaxcala, no recuerdo muy bien, que los niños que eran educados por los frailes tenían las instrucciones de que si veían ídolos, como se les llamaban a las estatuas, ídolos o figuras de deidades de sus antepasados, pues los delataran. Entonces creo que de hecho eso dio origen a los primeros santos mexicanos católicos, no me acuerdo bien, porque un grupo de esos niños que delataban a los adultos que todavía siguen siendo politeístas fueron descubiertos y la misma comunidad apedreó a esos chamacos. ¿Sale? Entonces ahí vemos también otra forma de violencia en la conversión. Ahora, esto no quiere decir que sea así. Hubieron comunidades indígenas que por cuestiones pragmáticas dijeron, va, yo me convierto, no hace falta que sean así. Reitero, tenemos que citarlo también bajo los intereses colectivos de esas comunidades. Hubieron algunas que dijeron, bueno, a mí me beneficiaría ser cristiano, va, me bautizo, ¿no? O sea, no todos fueron obligados. Sin embargo, sí es de reconocer que la evangelización o la conquista espiritual de México no fue un acto buena onda, como a veces en la escuela no nos lo llegan a decir, porque es muy de embarrada este tema, o incluso en la iglesia, ¿no? Por ahí llegué a escuchar, ya que hablaste de la parroquia de San Bernardino, creo que fue un 12 de diciembre, mi abuelita era católica. Yo no, yo soy agnóstico, pero viva la diversidad. En una ocasión, mi abuelita era muy devota de la Virgen de Guadalupe, cuando todavía le dan ganas de salir. Y yo todavía tenía mucho tiempo. Pues, creo que estaba empezando la carrera, no me acuerdo bien. El punto es de que la acompañé y en esa misa, en honor a la Virgen, el padre explicó que la evangelización de los indígenas había sido algo benéfico y algo que pues había dado muchos beneficios a los pueblos nativos de aquí. Como todo evento histórico tenemos que hacer un balance, pero sin caer en juicios de valor. Y por supuesto esto nos salva de decir, ay, qué lindo los curas, a este otro lado de, malditos curas, que destruyeron nuestra cultura y nos dieron un dios insípido por el mar, la tierra, como también luego llega a aparecer en Facebook. Es importante tener en cuenta el espacio y el tiempo histórico y no hacer juicios de valor, que no es lo mismo que hacer un balance de las consecuencias, pero ese balance tiene que ser lo más objetivo posible, más allá de lo que creamos, más allá de nuestras emociones, ¿sale? Y eso nos va a permitir rescatar esos contrastes. Ahora, la idea de conocer eso, vuelve a lo mismo, es para detectar en el presente esas conductas que se vienen gestando desde aquella época y en la medida de lo posible evitarlas, ¿no? Entender porque, por ejemplo, gracias a la conquista espiritual, la Iglesia Católica tuvo mucho poder y tiene todavía bastante poder. El entender eso me lleva a pensar cómo, a entender, mejor dicho, cómo piensa mi comunidad. Aunque yo no esté de acuerdo, saber convivir mejor con ella. O sea, yo no soy católico, yo soy agnóstico. Mi hermano menor es evangélico, mi otra hermana menor es agnóstica también. Mis papás son católicos sociales.
la familia de mi papá, pues sí es católica, igual que la familia de mi mamá. Pero el hecho de vivir en Xochimilco, un lugar en donde hay un montón de fiestas y en donde no importando si es COVID o no, bueno, se han calmado, pero son tan fervientes y tan devotos de su religión que llegan incluso a bloquear calles, que en algunos casos eso llega a afectar, ¿no? Entonces, la idea de entender todo esto, por ejemplo, ahí estamos viendo el impacto de esa conquista espiritual en mi localidad, una, me lleva a comprender, y dos, si ya sé cómo se pone, buscar la manera de sortear esos caminos. Y tercero, no caer en prejuicios. A medida que yo conozco al otro, aprendo a mejor convivir con él, aunque yo no esté de acuerdo. ¿Sale? Esa es una herramienta muy útil que tiene la historia. Ahora, eso no implica, por ejemplo, que justifique y que aplauda el hecho que, por ejemplo, un jerarca de la Iglesia Católica diga burradas en torno a la sexualidad humana, a la eutanasia o al matrimonio del mismo sexo. Reconocer el impacto que tiene la Iglesia en la vida privada y pública de nosotros, porque querrámoslo o no, culturalmente estamos subvencionados en principios ético-morales que provienen del catolicismo, pues nos ayuda a entender por qué somos tan conservadores, por qué nos cuesta trabajo asumir que hay una diferencia. Y bueno, eso también lo vamos a ver cuando entremos a la parte de la colonia. ¿Sale? Entonces ahí es en donde tiene utilidad la historia, no hacer juicios de valores. ¿Sale? Por ahí Dayana había levantado la mano. Sí, adelante. Bueno, en torno de cuestión de la evangelización, lo que yo sabía o lo que yo aprendí fue que los azotaban en el caso que los descubrieran haciendo adulación a otros dioses. Ajá. Y también que la Virgen que conocemos la crearon a imagen y semejanza de ellos mismos, acostumbrándolo a ellos para que vieran que no la religión era parecida a la de ellos, pero inculcando los valores españoles. También se les creía que antes ellos no tenían derechos y no se les consideraba como personas, sino como animales, por el hecho de no tener una religión, una identidad y ser parte de España. La corona los nombró básicamente animales. Sí, de hecho, eso dio pie a una discusión muy famosa que se dio en época colonial, que se conoce como la polémica de Sevilla. Había un intelectual renacentista justamente español llamado Jiménez de Sepúlveda que decía que los indígenas no tenían alma, eran animales y por lo tanto se les podía expulsar. Pero había gente, explotar, y no pasaba nada si se les mataba. Pero había gente como Bartolomé de las Casas, y bueno, no era el único, también ahí está Pedro de Gante, Toribio de Mendieta, la infinidad de frailes que se dedicaron a defender a los indígenas. Y de hecho, la polémica de Sevilla es un debate entre Jiménez de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas para ver qué onda con la naturaleza de los indios. Y para España era muy importante esto, porque a diferencia de Inglaterra, Holanda o Francia o cualquier otra nación que haya llegado a América, España sí tenía la intención de integrar. Y esa es una de las paradojas que vemos en la Nueva España ya en la época colonial. Porque por una parte se promueve la integración y que inclusive hay enlaces, hay una merced, una ordenanza de Isabel que decía que los españoles se vinculen con las Indias, o sea, digamos que había un permiso para ello, y se estimulaba que eso se hiciera, pero al mismo tiempo era muy racista. Y eso lo podemos ver, déjenme les pongo esa presentación, en la estratificación social que va a tener la colonia. Y en base a esa estratificación, bueno, es que Lolita también es un peliculón. Además está basada en un libro de un ruso que se llama Nabokov. Bueno, apellida Nabokov. Me les pongo esa lámina. Esa es la parte que más me gusta enseñar en
el tema de Colonia. Les soy sincero, no me gusta mucho este periodo histórico. Ahorita les comparto la pantalla. Ese periodo es el que menos me gusta. Vladimir Nabokov. Es literatura erótica de la buena, Lolita. Por ahí también, si hablamos de literatura erótica, léanse Teresa la filósofa, una novela erótica del siglo XVIII, muy, muy buena. Entonces, vean, sí se integran, pero en términos sociales, ya durante la colonia, nos enfocamos en una discriminación. Y a partir de esas segregaciones, cómo se va dando un rol social. Ahora, la organización social que tenemos en la Nueva España va a tener la estructura de una sociedad de antiguo régimen, es decir, estamentos rígidos en los que no vemos movilidad social. Así es que de acuerdo con tus orígenes étnicos, en el caso de la Nueva España, es como te va a ir. Entre más güerito, piensen, españoles, criollos, hijos de españoles en América, mejor te va. Y eso es algo que desafortunadamente todavía permanece. El color de la piel, aunque lo neguemos, sigue facilitando muchas cosas en México. Si no me creen, hagan el experimento antropológico de irse a alguna dependencia burocrática del gobierno. Bueno, no, ahorita no, estamos en épocas de COVID, pero chéquenlo. ¿Sale? Y en nuestra misma psique tenemos esta idea que los morenos, los negritos son más proclives a ser los gandayas, a ser los criminales, a que me vaya a robar. Incluso en nuestro lenguaje también hacemos referencia a ello. Cuando hablamos de indio naco, estamos hablando de una persona de color y eso es racismo, ¿sale? Pero bueno, la sociedad no hispana, que es tan diversa como la mexicana, aquí ya empezamos a tener una mayor claridad de lo que es México. Hubo un tal arrejunte que, bueno, hubieron otras castas que no les iba tan bien. Mestizos, mulatos y zambos, que ya se dedican ahí a ser artesanos, a practicar alguna actividad. Eran campesinos y podían ingresar al clero, aunque les daban las peores parroquias. Luego tenemos los indígenas que vivían en las periferias de las ciudades, que les iban muy mal y que además debían de trabajar en las minas. Y por último tenemos los esclavos negros, que son los que de alguna manera van a llegar a la Nueva España a subsanar la fuerza de trabajo, porque en el primer siglo de conquista se murieron muchos indígenas por las explotaciones, las guerras y las enfermedades. Entonces los españoles no traen esta idea de que el trabajo es bonito. Tráiganse a los negros para que sigan trabajando para nosotros. Y ellos también van a abonar en la organización social. Y de ahí venimos todos, de esta sociedad estratificada y así de mezclada, venimos. Si ustedes hurgan en sus orígenes familiares, van a tener un pariente o un ancestro que es indígena, bueno, que fue indígena, que fue europeo, y por ahí incluso llegan a aparecer elementos que hacen que su historia se enlaza con otras poblaciones como los árabes o los judíos. Por ejemplo, pues en mi caso, lo digo con orgullo, son una síntesis de muchas etnias, muchas etnias. Tengo el cabello corto, ya no lo puedo dejar largo porque además se me cae como si tuviera cáncer. Pero si me lo dejaba largo, y cuando me lo llegué a dejar largo, era una guerra civil, porque tenía lacio de por acá, quebrado por acá y chino por acá. Entonces, el que yo haya tenido cabellos chinos y naturales, se me hacían naturales esos, me lleva a pensar de que tengo por ahí algún ancestro de origen africano. Si les enseño mi brazo, que no se, así se alcanza a ver, estos vellos que ven aquí no es algo característico de poblaciones europeas, sino de poblaciones que provienen del Medio Oriente. Entonces vayan ustedes a saber en qué momento de mi linaje familiar se me atravesó un judío o un árabe. Vayan ustedes a ver. De hecho, a mi abuelito le decían así el árabe, porque era moreno, pero con unos ojos amielados, el papá de mi mamá. Y muy velludo. Sí, me acuerdo. Lo llegué a conocer de muy niño y sí me acuerdo que era bastante velludo. Sí tenía pinta de árabe. Del lado de mi papá, por ejemplo, y en ambos lados familiares también tengo abuelos, bueno, usted sabe que son de mí, de origen español. Y eso, por ejemplo, se nota en mi propio núcleo familiar. Algunos hermanos de mi papá, bueno, algunas hermanas de mi papá son güeritas, de ojos amilados, o sea, ese es un sello de Made in España.
pero tengo tíos, hermanos del papá, que son morenos, 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 morenos. Igual de la de mamá, no solamente es eso, sino mi bisabuelo paterno, mis bisabuelos, los abuelos paternos de mamá eran originarios de España y también alguna vez mi abuelita paterna me llegó a comentar que su abuela era española o francesa, no me acuerdo bien, pero el lado indígena también lo traigo en la sangre. Una bisabuela mía era indígena de Tlaxcala y el papá de mi abuelita paterna era un indígena de Toluca. Que por cierto era la costumbre muy común de adoptar los apellidos de la gente poderosa del lugar, ¿no? Entonces, soy un mole en esto. Y así somos todos, entonces por eso me parece incluso un tanto ridículo esos comentarios de mejorar la raza, de no, es que tu linaje es lindo, o sea, estamos tan mezclados como el mole, y eso debe de llenarnos de orgullo, ¿no? Es tonto pensar ser únicos y diferentes a partir del color racial. Sin embargo, pues bueno, la segregación nos ha hecho que dividamos así. Los españoles se ve que tenían tiempo libre para hacer toda esta clasificación. Esta es una de las primeras consecuencias que trajo consigo la conquista. Vean cómo vivían. Este cuadro es un fragmento de una obra de arte más grande que está en el Museo del Virreinato. ¿Sale? Ahí se plasman todas las etnias que hay. Está cañón. Muchas de nuestras costumbres aquí se forman. Ahora, la diferencia social y la desigualdad es lo que va a hacer y nos va a ayudar a entender por qué la independencia de México está ya de esa forma. Hasta en las bebidas había una segregación, se veía con buenos ojos el vino, la cerveza, incluso todavía hoy hablar de vino es hablar de tener una fecha especial, el que, o sea, eres de la élite, vamos a tomarnos un vino. Y por ejemplo, desde la colonia se ha tenido una mala imagen ante el pulque, por ejemplo. Y bueno, el mezcal ya se ha reivindicado, pero también durante bastante tiempo bebidas como el pulque y el mezcal eran como si, no sé, si te tomaras un Tonayan. De hecho, en algún momento de la época colonial llegaron a prohibir el pulque. Y eso es una forma también de dominar culturalmente, a partir de prohibir ciertos usos y costumbres, o de ponerles una mala fama. Y con el paso del tiempo, pues el pulque se asocia a gente que, la verdad, no tiene dinero. ¿Sale? Entonces, miren, ya aquí estamos empezando a hablar de lo que es el aspecto colonial de la Nueva España. Por supuesto, esta mezcolanza también se ve en la cultura. El barroco, que va a ser una corriente artística que se desarrolla en el siglo XVI y parte del XVII, no va a ser igual al que se va a desarrollar en Europa. Acuérdense que el barroco es un estilo artístico muy cargado de detalles, y que en este caso va a también tener una función evangelizadora. Si no me creen, chéquense la fachada de la catedral. Hagan el experimento de ver fijamente la fachada y de los detalles va a llegar un momento en el que después de un ratito se les caiga la mirada, así de cansado. ¿Sale? Eso es algo muy interesante. En el caso de México está el churrasco, que es, digamos, como una subrama del barroco, que aquí va a pegar mucho. En el siglo XVII, ya cuando hablamos de la cultura, pues también van a figurar luminarias muy, muy interesantes, como es el caso de Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora, mi cruz Sor Juana, también conocida como la décima moza, que van a hablar que la Nueva España va a tener un gran desarrollo intelectual. Ahora, no perdamos de vista también la cultura popular. La cultura popular se va a nutrir mucho de este sincretismo, es decir, esta conjunción de elementos culturales venidos de Europa y elementos nativos, ¿no? Y que todavía lo tenemos. Un ejemplo de ello son unas piñatas, para citar un caso, las posadas, Día de Muertos, que por cierto es más medieval que prehispánico. Y así algunas celebraciones y comidas van a ser resultado desde abajo de esta combinación de expresiones culturales. Y por último, el tercer periodo, que en donde vemos florecer la cultura novohispana, pues va a ser el siglo XVIII, en donde va a entrar con furor el neoclásico, que va a tomar como referencias estéticas el canon que proviene de Grecia y Roma. Y ahí tienen, como ejemplo de esto,
la estatua del caballito. Esa persona es Carlos IV. ¿Sale? Entonces miren hasta dónde nos llevó esto y empezamos a ver un poquito la Nueva España. El día de mañana redondeamos un poco lo que es la parte política y la parte económica y con eso nos clavamos a lo que es independencia de México, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? No, Ok, profe, todo bien. muy bien, De mi parte gracias. tampoco, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, Igual, todo bien. gracias, les agradezco muchísimo. Pues bueno, con Sin esto, dudas. gracias. Con esto finalizamos la sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado y lo más importante, que les haya ayudado a entender el tema. El día de mañana redondeamos la parte del México colonial con elementos políticos y económicos. Voy a decirlo muy a grosso modo, pero con la idea de hacer un puente hacia lo que es independencia de la Nueva España. Eso es también lo que vamos a tocar. ¿Va? Así es que bueno, les agradezco mucho su asistencia y mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Espero que no se me vaya la luz ni el internet. Últimamente por acá ha estado medio fallando. El fin de semana lo tuve medio complicado por esa cuestión. ¿Cuándo les voy a poner el examen? ¿Ya de plano lo quieren cantar? Hijo, ¿qué? No, todavía no. Andas motivado, Gel. Muy bien, muy bien, muy bien, pero relax, relax. Yo les propongo una cosa en relación al examen, primer examen, porque creo que sí nos da tiempo de hacer 2. Chan, chan, chan. Para el primer examen, ¿qué les parece si lo hacemos el lunes? ¿Vale? Si es que tienen este tiempo de repasar, de practicar. Sí, está bien. El fin de semana, echarse ahí unos drinks. En casa no pueden salir, por favor. Jugar videojuego, hablar con el novio, la novia, con ambos, si les gusta, depende, ya es cuestión de cada quien. Relax, estudiar un ratito. Y el día lunes, ¿qué les parece si hacemos un examen de 20 reactivos muy lindos? O sea que el corte de caja sería hasta el tema que vayamos a ver el viernes. Yo calculo que si las cosas salen bien, chance llegaremos hasta Revolución Mexicana el día viernes. Chance. No sé, depende de cómo nos vayamos. Probablemente Porfiriato. Sale entonces desde lo que es México Antiguo hasta Porfiriato, tentativamente hablando. Todo depende de cómo anda el asunto. Sería el examen. El examen, pues, unas 20 preguntillas. Ir practicando. Van a tener unos 40 minutos para resolverlo. Eso sí, al ser examen, pretendo que juguemos con las reglas de la UNAM. Quizá no tanto con el tiempo, porque apenas se están ambientando, a no ser que ya tengan callo. Si quieren el nivel hard, pues ahora sí que aplico. Hago la multiplicación de 90 segundos por 20 reactivos, que es más o menos la proporción, y ese sería su tiempo. Pero si la quieren llevar más relax, podemos hacer un poco más despacio para que puedan leer con atención, resolverlo, calmar sus nervios en caso de. Y bueno, les haré llegar el documento en PDF al grupo. Ustedes se los descargan. Aquí me dicen, ¿sabes qué? Ya lo tengo, ya la pude abrir. Resuélvanlo como puedan, ya sea en una hoja, en la libreta, qué sé yo. Y esa sería la primera parte de la clase. La segunda parte, vamos a la corrección del ejercicio. ¿Ok? Pero cuando estén realizando el examen, sí les voy a pedir de favor que prendan sus cámaras. La razón es para que se empiecen a sensibilizar, porque luego como que nos perturba el que esté ahí un aplicador y aunque, bueno, va a estar distraído seguramente con el celular, como que su presencia nos llega a sentir un tanto incómodos. Por lo menos a mí en un principio sí me llegó a pasar cuando hice mi Comipems, sí me daba mello. Entonces, ya en la 1 no. Entonces vamos a hacer eso para que aprendan a manejar mejor sus nervios, ¿sale?
Y ese mismo día van a percatarse que tanto han avanzado como le hicieron para resolver el examen, qué tan buenos son en ello y qué les faltaría por estudiar. Acuérdense que el examen es un mapa en ese sentido, ¿sale? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Está bien, profe. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. Jael, por ahí comentaste algo que no te alcancé a escuchar bien. Perdón, Rubí. No fue nada, Ah, profe. Nomás ok, sí, está bien. muy bien. Rubí, ¿querías ahí comentar algo? No, bueno, pues les agradezco mucho su presencia y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Cuídense. No te alcanzaste a escuchar, fíjate. No te alcanzaste a escuchar. Pero bueno, ¿qué me ibas a comentar ahí? Vale, Vale, a lo mejor ahí debe ser un elemento de la aplicación, no lo sé. ¿Cómo le llaman? Un comando, no sé. Ok, bueno, gracias. Pues bueno, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana a las 2. Cuídense. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego.